Bien, amigos, tenemos básicamente el curso de la pandemia, que eso es una constante. Tenemos una guerra que se han inventado pelear en este momento los palestinos y los israelíes, y un temblor de tierra que afectó el país, pero que donde más se sintió fue alrededor del epicentro. El epicentro del temblor fue en Maimón, municipio de Bonao. Vamos a darle los detalles para poder informarle a los amigos acerca de lo que pasó, aunque hay algo extraño que no nos explicamos. Primero, el fenómeno telúrico ocurrió a las 8:14. Sin embargo, un deslizamiento de tierra muy cerca del epicentro fue a las 5 de la mañana. 4 horas antes, la loma de Casabito sufrió un deslizamiento. Algunos expertos dicen que eso ocurre a menudo cuando hay lluvia, y otros dicen que puede ser que el terremoto fuera tan profundo que produjo esos deslizamientos 4 horas antes. Yo no soy experto en geología, en ese tipo de cosas, pero aquí tenemos que fue Piedra Blanca, República Dominicana, 4.4. 4.4. Mira el gráfico. A 83 kilómetros de profundidad. Mira ahí. ¿Lo ves? Sí. 93.2 kilómetros de profundidad. Entonces, hay videos impactantes del derrumbe de la montaña de Constanza por acción del temblor de tierra, pero fue a las 5 de la mañana que se derrumbó eso, y el temblor fue a las 8:14. Ahí está la carretera con el derrumbe. Bueno. Se supone que fue el temblor, pero es así. Vamos entonces a esperar. No hay víctimas. Bueno, gracias a Dios que fue esa hora, porque realmente es una carretera que por la neblina mucha gente evita a veces circular o muy temprano o muy tarde, porque a veces la visibilidad en horas muy de madrugada o entrando la noche es muy reducida. Varios deslizamientos de tierra se produjeron en la mañana de hoy, domingo, en la carretera Constanza, tras el temblor de 4.8 grados que se registró a 8.7 kilómetros de Maimón en Monseñor Noel. Agentes de la Comisión Militar y Policía de la Asistencia Vial, patrullas de carretera y el Ejército Nacional están en la zona para prevenir accidentes de tránsito. Se produjeron varios deslizamientos de tierra producto del temblor. Y repetimos, el Centro Nacional de Sismología reportó un sismo a las 8:14 a 8.7 kilómetros de Maimón, provincia de Monseñor Noel, y a 97 kilómetros de profundidad. ¿Cuánto será el diámetro de la Tierra? El diámetro de la Tierra. Vamos a averiguarlo.
a 105 Pues, kilómetros de profundidad, dieron otro número, en la longitud 18, latitud 18, longitud 70. Bien, eso es... 12.742 kilómetros. Tiene de diámetro. Sí. Y esa fue a 97. O sea, imagínate, de diámetro eso, pero vamos a ver, entonces la distancia del centro obviamente debe ser... el radio. No. Ajá. El radio. Ujú. Ese es el diámetro. El radio debe ser la mitad. Sí, ajá. El radio, 6.371. ¿Cuánto? 6.371. Y el resto 12.000, ¿verdad? Sí, sobre todo la intensidad con que se sienten. Usted sabe que el de Haití, el que destruyó Puerto Príncipe, eso fue 10 kilómetros de profundidad nada más. Por eso se sintió tan intensamente, más que por otras cosas. Bueno, entonces vamos a proceder a un comentario y una información que tiene que ver con algo absurdo y por qué el hombre es el único ser que choca 2 veces con la misma piedra. A veces por exceso de optimismo. ¿Eh? Por exceso de optimismo, yo creo que pasa eso a veces. Es que hay cosas que son por principio, que tú no tienes derecho a sacrificar a nadie. Por ejemplo, estuvimos estudiando algunos elementos en estos días que ocurrieron hace 60 años, a partir de la muerte de Trujillo, y normalmente vamos trayéndole a ustedes noticias, comentarios, narrativas de eventos que ocurrieron del 1961 en adelante. Son muchas las cosas que han ocurrido, importantes para la historia de República Dominicana, pero tienen no interés de que un muchacho te venga a decir, a mí no me interesa, porque eso es el pasado. No, porque eso tiene que ver con efectos que esos eventos produjeron en el futuro y que están afectando a la juventud. La juventud tiene que saber por qué el PRM es poder, por qué Estados Unidos mete la cuchara en todo desde siempre, para que sepan el porqué de las cosas. Pero lo único que nosotros no hemos podido determinar es por qué ocurren eventos que los que lo llevan a cabo, los protagonistas, desconocen que los resultados van a ser negativos. Pregunto, ¿cuál es la razón mediante la cual Francisco Alberto Camaño desembarca en República Dominicana para derrocar el régimen de Balaguer e instalar un movimiento revolucionario? ¿Basado en qué? ¿Quién le dijo? Este pueblo te espera para sumarse a ese movimiento. A veces vienen narrativas de que Bosch y Peña no respondieron, que el único grupo que se esperaba que responda era el grupo de los palmeros, pero eso fue una inmolación innecesaria. ¿Para qué vino si sabía que no iba a tener éxito? ¿Para qué Manolo Tavares se fue a las Manaclas a tratar de reponer una constitucionalidad en unas elecciones que él no participó, ni siquiera defendió el golpe? Sin embargo, se fue y se inmoló. Realmente yo me declaro impotente de entender el por qué personas inteligentes, políticos, deciden inmolarse sin ningún tipo de esperanza de triunfo. No lo sé. Me van a decir, pero Fidel Castro triunfó. No. Cuando Fidel Castro triunfa, no le dijo a nadie que iba a instaurar un régimen socialista.
derrocó una dictadura de Batista y se sumó todo el mundo a eso. Después es que dice, soy socialista. Entonces, el comentario viene porque, oigan esto, hace medio siglo, entre el 5 y el 10 de junio de 1967, Israel se enfrentó en 3 frentes diferentes a los ejércitos de Egipto, de Siria y de Jordania, propinándoles una derrota fulminante. El conflicto, conocido desde entonces como la Guerra de los 6 días, transformó el tablero geopolítico de esa región y muchos de sus efectos aún se sienten. No fue un evento cualquiera. Esa guerra transformó Medio Oriente porque tuvo un impacto significativo en la política en el mundo árabe, en Israel, en la implicación de Estados Unidos en esa región del mundo, explicó BBC Mundo. Sus secuelas todavía pueden sentirse medio siglo después, cuando aún no se conocen del todo sus resultados finales. La primera consecuencia de la guerra se hizo evidente sobre el terreno. Israel multiplicó el tamaño de su territorio bajo su control al quitarle a Egipto la península del Sinaí, la franja de Gaza, los altos de Golán a Siria y Jerusalén Este y Cisjordania a Jordania. El mapa de Medio Oriente cambió más dramáticamente en junio de 1967 que en cualquier otro momento desde los acuerdos mediante los cuales Francia y Reino Unido se distribuyeron áreas de influencia en 1916. Uno cogió Siria y otro cogió el Líbano, que pertenecían al Imperio Otomano, cuya derrota en la Primera Guerra Mundial ya se anticipaba. La rápida victoria tomó por sorpresa incluso a los propios israelíes, que pasaron del temor a la euforia. Israel no tenía planes para ir a la guerra y obtener territorios árabes. El objetivo era golpear el ejército de Egipto de manera que ya no fuera una amenaza. Al leer las minutas de las reuniones del gobierno israelí durante la guerra y las semanas que le siguieron, se nota la incertidumbre. La percepción de un conflicto inminente había estado en el ambiente durante varias semanas. El 14 de mayo, el líder de Egipto, Gamal Abdel Nasser, movilizó miles de soldados hacia la frontera con Israel en el Sinaí y luego solicitó el retiro de la zona de las fuerzas de paz de la ONU presentes allí en 1957. El 22 de mayo, Egipto bloqueó el paso de los barcos israelíes a través del estrecho de Tirán, cerrando el único acceso que tenía ese país al mercado asiático y cortando el flujo del petróleo que recibía Israel de su principal proveedor, que era Irán. Es decir, si esa guerra, Israel, con menos tecnología que hoy día, vence a 3 naciones, Jordania, Siria y Egipto, y a los palestinos, basado en qué pensaron que iniciado por cualquiera de los dos bandos, tendría sentido una nueva guerra que se sabe cómo va a terminar. Si usted coge ahora fotografías nocturnas de los misiles que se lanzan mutuamente, ve, pero no con sorpresa, cómo los misiles que los palestinos le lanzan a Israel son destruidos en el aire por Israel. Los destruye Israel en el aire, miles de misiles. Entonces, la BBC nos manda a cómo vive la minoría cristiana en la nueva escalada. En menos de una semana, el conflicto palestino-israelí escaló drásticamente y en forma violenta. Dejó 127 muertos y centenares de heridos por ataque
de ambos bandos. Es la situación más grave que se sirve en 5 años y la Organización de las Naciones Unidas teme por una guerra a mayor escala. En medio de esta crisis, una minoría observa cómo un conflicto que ya lleva casi 70 años sin resolverse pone en peligro la existencia misma. Los cristianos que residen en los territorios palestinos, habitantes milenarios de esa región, los cristianos palestinos que representan el 1% de la población, señalan que para muchos la única opción es migrar, es decir, abandonar su nación. Nosotros no somos cristianos únicamente, somos ante todo árabes, palestinos, y sobre todo lo que pasa acá nos afecta directamente a todos. Le dice un cristiano ortodoxo que vive en Belén, de Cisjordania, a BBC Mundo. Esa es una situación de cómo viven los cristianos, pero tenemos que Palestina demanda a las Naciones Unidas que condene a Israel y detenga su agresión. No hay palabra para describir los horrores que nuestra gente está sufriendo, dijo el ministro palestino de Relaciones Exteriores. Denunció hoy domingo los ataques israelíes sobre Gaza y demandó a la comunidad internacional que los condene y que toma medidas para detener esa agresión. No hay palabra para describir los horrores de nuestra gente. El jefe de la diplomacia palestina destacó el alto número de víctimas civiles, incluidos niños. Cada vez que Israel oye a un líder extranjero hablar de su derecho a defenderse, se envalentona para seguir asesinando a familias enteras mientras duermen. ¿Cuántos civiles palestinos asesinados hacen falta para una condena?, se preguntó al-Maliki, que acusó a Israel de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la lesa humanidad. En ese sentido, el ministro se preguntó qué tienen derecho a hacer los palestinos para resistir y defenderse. Es la violencia cuando la cometen los palestinos. Señores, mientras tanto, el primer ministro israelí se dispara una carta que, si no es cierto, es la mejor relaciones públicas para justificar una guerra que hemos visto. Comienza diciendo la carta: tenemos una deuda impagable con los palestinos porque han logrado con su agresión a Israel a unificar todos los partidos y los sectores políticos de Israel. Esa agresión nos une y queremos advertirles que detengan su agresión porque nosotros nos vamos a defender, con la advertencia de que territorio que ocupemos en la defensa del pueblo, del Estado israelí, va a ser ocupado por el gobierno y no va a ser devuelto a Palestina. Es decir, que piensan conquistar más tierra. Quizás más adelante les demos a ustedes las diferentes definiciones de lo que es el Estado israelí, el pueblo israelita y el islamismo y el sionismo. No es exactamente lo mismo. Sionismo, pueblo israelí y el Estado israelí no es exactamente lo mismo. Vamos entonces a seguir diciendo que los bombardeos de represalias israelíes de la pasada madrugada sobre Gaza se saldaron con la muerte de 43 personas, entre ellas 10 niños y 13 mujeres, elevando la cifra total de muertos desde el inicio de la escalada
menos de 188, mientras sigue el intercambio de fuego entre las milicias e Israel. La más de 40 víctimas fatales, todos son civiles, y hay menos de 50 heridos, en su mayoría mujeres y niños, afectados por un bombardeo contra 5 edificios del barrio Rimal de la ciudad de Gaza, que el ejército atacó anoche sin previo aviso, denunció el portavoz de Sanidad de Gaza. Desde hace horas los servicios de emergencia del enclave siguen buscando a docenas de personas atrapadas entre los escombros de los inmuebles atacados. A consultar DF, un portavoz del ejército dice está revisando ese incidente. Los ataques aéreos de la noche sobre la ciudad de Gaza fueron los más intensos desde el inicio de la escalada. Se centraron en la medida sobre el vecindario de Rimal, en la parte oeste de la urbe, dijeron a EFE testigos sobre el terreno. Los ataques israelíes consistieron en 50 bombardeos en menos de 15 minutos. Incluyeron la resistencia del líder del grupo Hamas, sin que no estaba en la vivienda. Desde el inicio de la escalada, Israel ha atacado 650 objetivos de la franja, que en respuesta al disparo de 2.900 cohetes hacia territorio israelí por parte de Hamas y de Yihad Islámica. Es bueno decir que, repito, que es absurdo el hecho de que los palestinos se acojan a la idea de que están llevando una guerra justa, que de hecho lo es, pero ¿es equilibrada? No. Israel le tiene ubicado todos los puntos donde viven y están los jefes del Hamas. Y como dijo el primer ministro israelí, si hay civiles y niños, lo sentimos mucho, pero se van todos los que están en ese lugar. Lo tienen ubicado a todos. Y cuando ellos salen, entonces matan a los que están, que no están en la guerra. Esa es una situación que merece reflexión. Ahora, si lo que desean es hacer a opinión pública, provocando que Israel mate más gente y ocupe más territorio, lo están logrando. Porque en cabeza de quién se cabe que una guerra se lleve a cabo sabiendo que se va a perder y que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Inclusive, Israel dice que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. ¿A quién se le ocurre pensar que Palestina va a ganarle una guerra a Israel? Ahora, por principio, tenemos razón y tenemos que inmolarlo. Bueno, si es eso, eso está perfectamente entendible. Pero llevar a cabo una guerra para perderla es imposible. Yo creo que esto no se ha terminado. Esta es una guerra que tiene más de 2000 años. Desde que se dividieron las 12 tribus, tenemos ese problema y no se va a resolver. No se va a resolver mientras los palestinos piensen que sus tierras se las han quitado, mientras los judíos piensen que ellos son herederos de esas tierras desde tiempos inmemoriales y que no van a permitir que Palestina ocupe lo que la Palestina era hace muchos años. No hay nada que hacer. Bien, tenemos también otras informaciones más. Tenemos que fue quemada la estatua de Bolívar, de Simón Bolívar, luego de una protesta pacífica.
encendieron eso fue al norte de Bogotá, dentro de todo lo que tiene que ver con los conflictos en Colombia. También tenemos que Madagascar es la isla en que más de 1 millón de personas pueden morir de hambre por la peor sequía en 40 años. Tú sabes que Madagascar es una de las islas que contiene una herencia y una presencia de medio ambiente que no existe en ninguna parte del mundo. Que creció sin contaminación, sin depredación. Y que existen ahí variedades, tanto en botánica como en zoología, que no existen en ninguna otra parte del mundo. Ahí hay animales que no existen. Y si esa sequía merece que las Naciones Unidas del mundo vayan y le den agua a eso, aunque sea cargando millones y millones de galones desde el aire. Se puede perder una base del ecosistema mundial precisamente. Exactamente. Porque, no, imagínense, especies que desaparezcan y árboles que quizás pudieran contener la cura de muchas enfermedades que nunca más podrían volver a verse. Entonces, está bien. También eso es como consecuencia del cambio climático y falta de políticas de prevención y contención. Para la producción agrícola en Madagascar está paralizada y hay comunidades enteras en hambruna. Bien, la última información, para terminar con el tema israelí que tenemos, es que Israel defendió hoy domingo ante las Naciones Unidas su campaña de bombardeos en Gaza, asegurando que está tomando todas las medidas posibles para proteger a sus ciudadanos y acusó a Hamás de ser el responsable de las muertes y de iniciar las actuales hostilidades en un intento de hacerse con el poder en Cisjordania. El embajador israelí en las Naciones Unidas, Gilad Erdan, responsabilizó al grupo islamista de las bajas civiles registradas en la Franja de Gaza, asegurando que mientras Israel usa bombas para proteger a sus niños, Hamás usa niños para proteger a sus misiles. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, los bombardeos israelíes de la pasada madrugada se saldaron con la muerte de 42 personas, entre ellas 10 niños y 12 mujeres, elevando la cifra total de muertos desde el inicio de la escalada a por lo menos 188 personas. El representante israelí ante la ONU insistió en que su país ataca a terroristas mientras Hamás dispara contra civiles en Israel y usa a la población como escudos humanos. Erdan, en una intervención por videoconferencia ante el Consejo de Seguridad, dejó claro que Israel va a hacer todo lo necesario para defender a sus ciudadanos de lo que calificó como un masivo ataque no provocado de parte de Hamás. Según el diplomático, la actual escalada es fruto de una jugada política del movimiento islamista para tratar de hacerse con el poder en Cisjordania, reemplazar a la autoridad nacional palestina. Hamás se frustró el mes pasado cuando el representante Mahmoud pospuso las elecciones palestinas tras no haberlas celebrado durante 15 años y buscó otra forma de obtener el poder. Lamentablemente eligió escalar las tensiones en Jerusalén como un pretexto para empezar esta guerra. Israel agradeció el apoyo de Estados Unidos y de otros países que apoyan el derecho de Israel a defender a sus ciudadanos de ese terror. Insistió en que las fuerzas israelíes están respondiendo a los cohetes indiscriminados de Hamás con ataques de precisión contra objetivos militares. La reunión de hoy domingo en el Consejo de Seguridad es la tercera que el máximo órgano de la ONU celebra desde el estallido de la violencia en Medio Oriente. Hasta ahora, el Consejo no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación, dado que Estados Unidos frenó una declaración del Consejo impulsada por otros países
según fuentes diplomáticas. Bien, tenemos que el embargo contra el diario El Nacional en Caracas marca un nuevo hito en cuanto a los procedimientos que implementa el chavismo para contrarrestar la libertad de prensa en el país, porque no solo se trata de la clausura de un periódico, sino que además toma por la fuerza sus activos para el uso de un personero particular de la dictadura. Mecanismo de expropiación y censura que utiliza el régimen de Maduro contra los medios en Venezuela. Bien, la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana ocupó 450 paquetes de cocaína en el puerto multimodal de Caucedo. La dirección de DNCD ocupó esa cocaína en Caucedo, camuflada en una carga de alimentos para animales. Fue detectada por unidades caninas del organismo antinarcóticos. El alijo estaba en un contenedor que iba para Europa. Los paquetes fueron enviados al Instituto de Ciencias Forenses. En el operativo de la DNCD y la Armada decomisaron 50 paquetes de cocaína, 9 pacas de marihuana, próximo a las costas de Bayahibe, en la provincia de la Altagracia, desde donde una red pretendía enviarla a Puerto Rico. Bien, tenemos también que Estados Unidos puso en servicio una base naval flotante que podría aumentar las tensiones con China. El USS Miguel Keith permite a la Armada estadounidense realizar movimientos logísticos a gran escala y establecer una base marítima en casi cualquier parte del mundo, según expertos en defensa. En un concurso de belleza que se transmitirá por Telemundo desde el Seminole Hard Rock Café y Casino en Hollywood de Florida, Kimberly Jiménez, más que lista para representar a República Dominicana, Miss Universo esta noche. Destituyen a un comandante de la Fuerza Espacial de Estados Unidos por afirmar que el marxismo se extiende en el ejército del país. El oficial hizo los comentarios en un podcast en que promocionó su nuevo libro, cuya tesis principal señala que la ideología marxista se está apoderando de la mente de los militares. Advierten de un virus que hace pasar por la aplicación del Chrome para robar los datos bancarios del usuario. Una vez instalado, el malware envía más de 2.000 mensajes por semana desde dispositivos infectados. Esto confirma algo que nos ha sido muy criticado, y es que hasta dónde los poseedores de capital, los poseedores de riqueza, son verdaderos depositarios de sus propios bienes cuando lo depositan en un banco. ¿Qué porcentaje de tu riqueza se desprende cuando tú pones tu dinero en un banco? Restaurantes de Nueva York revelan dificultades para conseguir empleados. A muchos trabajadores con papeles les resulta más rentable seguir colectando beneficios del desempleo que da el gobierno que regresar a sus trabajos. Impacto que se siente en negocios locales. ¿Qué están diciendo? El dinero que se recibe en un trabajo para una persona de primer nivel es menor que quedarse en su casa y recibir un beneficio del Estado. El Estado te da una suma que tú en tu casa te rinde más que tomar un transporte, consumir comida, consumir viajes, etc. Eso se ha viralizado y ha llegado a muchas naciones, incluyendo la nuestra. Gano más quedándome en mi casa y que me den una ayuda. Sí, hay gente que social. La meta del vago, doctor, es... Cuba reporta cifras récord de 1.383 nuevos casos de COVID y 11 muertes. Es la cifra más elevada desde el inicio de la pandemia en Cuba. 11 fallecidos y 961 altas médicas. Según el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud de
Cuba, Francisco Durán García. Bueno, Cuba se ha puesto de ejemplo de que tuvo menos contaminación y más avance en el descubrimiento o el desarrollo de una vacuna. Vamos a ver el final de la historia, qué nos dice, porque estamos cogiendo experiencia ahora. ¿Qué va a pasar con Cuba si ya tienen hasta vacuna? La soberana, la vacuna de Cuba. El drama de una familia que desnuda la crisis sanitaria en Cuba tras hacer un video viral denunciando la situación de escasez en la isla. La exrevolucionaria Gladys Morales y su esposo fueron internados con coronavirus. Su madre falleció el domingo también por COVID tras contagiarse en el hospital. Sus hijos desesperados denuncian que las autoridades no registran esas muertes como consecuencia del virus. Bueno, señores, hay que tener los medios para ponerle calificativos a los otros. El grupo terrorista Hamas lanzó 3.000 cohetes contra Israel en una semana. Las fuerzas de defensa de Israel confirman la dramática cifra de proyectiles disparados desde la Franja de Gaza. La escalada comenzó el lunes pasado. El secretario general de las Naciones Unidas instó a volver a la negociación para crear 2 estados con capital en Jerusalén. Antonio Guterres ha advertido que la escalada del conflicto palestino-israelí puede provocar una crisis humanitaria y militar en esa región. Por otra parte, el ejército de Israel dice haber atacado la casa del líder Hamas en Gaza. En las últimas 24 horas, aviones israelíes han atacado más de 90 objetivos en la Franja de Gaza, anunciando las fuerzas de defensa. Recuérdese que Israel tiene tantos avances militares que de usarlos se expondrían a que se sepa que ellos los tienen. ¿Tú te entiendes? Sí. Tienen que tener una guerra convencional o lo más convencional posible, porque tecnológicamente ellos están en posición de borrar a Palestina. No, por eso hay un principio no escrito de la proporcionalidad en la respuesta y en el uso de la fuerza. Si es cohete, le tiramos cohetes, o un poquitico más de ahí. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informó que en la semana comprendida del lunes 17 al viernes 22 de mayo se llevarán a cabo trabajos nocturnos de mantenimiento, resane, pintura y de electricidad en pasos a desnivel, que incluyen elevados y túneles. En todos los casos, los cierres tendrán efectividad a partir de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Mañana habrá un cierre total, este lunes habrá un cierre total del elevado de la avenida 27 de febrero desde la Leopoldo Navarro hasta el puente Duarte, lo mismo que el puente Juan Bosch. También a partir del lunes y extensivo hasta el viernes, brigadas de equipos de obras públicas laborarán en la preparación de superficie del elevado de la 27. Eso va a ser de lunes a viernes de esta nueva semana. ¿Y qué van a hacer pero en la noche? Con la paca de abajo. Es arriba que lo van a hacer. Por eso van a cerrar arriba y vamos a tener que transitar por la París. Mire, ayer yo hice un viaje por el interior y parte del viaje, no iba manejando, lo que me permitió echar un vistazo a la ciudad de Santiago y ver cómo estaba, cómo siempre han tenido una tradición de cuidar su parque, de mantenerlo bonito y todo eso, pero que también les recuerdan a uno esos viajes lo que son los deberes de la municipalidad con los espacios públicos. Y luego de terminar ese viaje, yo tuve que hacer una caminata por lo menos de algunos 800 metros o 1 kilómetro en el área precisamente debajo del elevado de la 27 por los lados de Caribe Tour. Y eso es realmente, se ve, yo vi la parte inferior de los elevados de Santiago con aprovechamiento de espacio, con limpieza, todo eso. Y luego vengo a ver la parte inferior de los elevados de la capital y veo que todo es oscuridad, sucio y peligro, o el que tiene que haber. Y uno dice, cónchale, si es un nivel de la municipalidad y esto es espacio público, ¿por qué no se arregla? ¿Por qué no se hace? Lo que pasa es que el candidato de Santiago, el alcalde de Santiago, va a ser el candidato del PLD que se va a enfrentar a Leonel. Y tiene un Santiago seíta.
bien limpiecito. Ah, averigüé que le dicen el faraón. Ajá. Sí. Abel, qué bueno. Mueren decenas de personas en Gaza, entre ellas mujeres y niños, en un bombardeo. La escalada bélica se intensifica a unas horas de la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y la aviación israelí destruyó la casa del líder de Hamas en la Franja de Gaza, en una oleada de ataques. Los disparos de cohetes de las milicias se concentran sobre Tel Aviv. Hay una pregunta que yo quiero que Carlos y Michelle me expliquen, y es esta. No entiendo nada. ¿Por qué Estados Unidos cambió sus recomendaciones acerca del uso del barbijo? La mascarilla. 2 hallazgos científicos impulsaron los nuevos lineamientos sugeridos por la CDC. Personas que fueron completamente inoculadas rara vez transmitirán el virus y las vacunas serán efectivas contra las variantes. Explíqueme, ¿qué dice esa información? A ver, mire, lo que me enteré, por lo menos en la parte de la libertad que le dieron a algunos lugares, que es por la cantidad de personas vacunadas en ciertos lugares, ya se libera del uso de mascarilla por mandato legal. Es decir, las autoridades dicen, ok, ya, no tienen la obligación de utilizarla. ¿Por qué? Por eso mismo, pero eso son en lugares donde ya hay muchos vacunados. Aquí hay que usarla todavía, ¿verdad? Sí. Bien. Aquí el problema grande que yo veo, doctor, Las cooperativas se enfrentarán a un lavado de activos y financiamiento de terrorismo. CONACOP anunció la creación de una unidad técnica para asesorar a las cooperativas en esta área financiera. Con la asistencia de 98 dirigentes y ejecutivos de 43 cooperativas, se desarrolla fin de semana en un hotel del Este el seminario taller sobre control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, montado por el Consejo Nacional de Cooperativas y el Instituto de Formación Cooperativa. El presidente de CONACOP, José Eligio Méndez, anunció que ese organismo instalará desde junio una tercera técnica para asesorar cooperativas. Sería bueno que una persona que para mí me representó una sorpresa, que fue Julio Mariñez, cuando dirigió IDECOP, que pensábamos que él lo iba a politizar mucho. Uno de los mejores directivos que ha tenido IDECOP fue Julio Mariñez. Él debería de hablar de cooperativas, y también está ocurriendo en el Hotel Lina de la capital una reunión sumamente extraña. Tienen 7 días reunidos en algo, discutiendo algo. Gente del gobierno, de alto, placas de número 15 turismo debe ser. Sí. Y se desconoce porque es a puerta cerrada. Que tienen reunión. Una cantidad de días acudiendo religiosamente a juntarse en un 7 días. 7 días. Reuniones de 8 y 10 horas diarias. Estados Unidos presiona. ¡Ay! Se salvó Abinader. ¿Por qué? Porque la principal acusación que le están haciendo al gobierno es el alza de precios, olvidándose que si no hubo agricultura durante un tiempo, y durante todo ese tiempo el problema era mundial, ¿por qué nosotros por qué a nosotros nos subieron los precios y en todas partes también? Y aquí lo atacan. De acuerdo con un reporte de la Oficina de Estadísticas Laborables de marzo, se reportó la mayor alza de precios de la comida en 10 años en Estados Unidos. Según Bloomberg, el aumento de precios de los fabricantes de alimentos han estado advirtiendo durante meses que ha llegado a los carros de compra de los Estados Unidos. Los precios de los mariscos subieron un 19% en el periodo de 13 semanas y que terminó el 24 de abril, mientras que los productos horneados como donuts, rollos, cuestan aproximadamente 7.5% más que en el mismo periodo del año pasado. Según muestras el nuevo
datos de Nielsen, 50 de las 52 categorías rastreadas por el proveedor de datos son más caras que hace un año. En estos días vi también, a mediados de la semana pasada, que el término de búsqueda en Internet con más resultados, con más frecuencia en Estados Unidos era la palabra inflación. Sí, o sea, lo que demuestra una preocupación individual de cada persona en Estados Unidos por lo que es la economía de su país. Eso es por lo que está pasando. Bueno, el presidente Luis Abinader anunció que apoyará con el financiamiento hasta de un 80% la instalación y puesta en funcionamiento de empresas e industrias que se instalen en los parques de zona franca para producir materia prima de origen nacional. Explicó que con esta iniciativa incentiva sectores productivos de manera especial con el objetivo de promover generación de recursos y más empleo. Durante un encuentro con representantes de 155 juntas de vecinos, Abinader adelantó que a través del Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep y Proindustria se instalará en este municipio una zona franca industrial para procesar puros, así como un centro educativo científico. Bien, tenemos que el Colegio Médico Dominicano califica de locura la vuelta a clases. Waldo Ariel Suero valora como positivo la continuación del toque de queda y de otras medidas restrictivas para evitar la propagación de la pandemia. Consideró que el virus sigue en aumento y se le ha enviado un mensaje equivocado a la población, haciéndoles creer que ya todo está bien. Suero valoró como positivo la continuación del toque de queda. Ayer se conmemoró el Día del Agricultor y nosotros queremos decir que Confenagro, Confederación Nacional de Productores Agropecuarios, no solamente el agricultor que siembra la tierra, sino todo el sector agropecuario, técnicos, intermediarios, exportadores de agricultura y pecuaria, en ocasión de celebrarse el Día del Agricultor, destacó la importancia de fortalecer el gremio de productores y la alianza público-privada para enfrentar los desafíos de la crisis provocada por la pandemia. Eric Rivero, presidente de Confenagro, dijo que a propósito de los estragos causados por la crisis mundial del coronavirus, las materias primas como la soya y el maíz, así como los combustibles, están registrando subidas históricas, además de que la demanda nacional de productos sigue constreñida por la caída del turismo, lo que requiere de políticas y proyectos que permitan seguir impulsando el campo. Reconoció las diferentes acciones del presidente Abinader para apoyar el campo, especialmente a través de otorgamiento de créditos tasa cero a los agricultores, así como el programa Consume lo Nuestro, dirigido por el FEDA y Confenagro. A propósito del Día del Agricultor, algunos desaparecidos, otros retirados y algunos activos. La historia del campo aquí es que a pesar de que nunca se logró la autosuficiencia alimenticia plenamente en todo, hemos vivido, disfrutemos lo que tuvimos y no lloremos lo que nos falta, sino que tratemos de lograr lo que nos falta. Y un grupo de hombres, desgraciadamente, las mujeres se han manejado en un nivel muy bajo, pero muy abundante. Han trabajado en ese sector y hay que reconocerle en el Día del Agricultor que aquí hemos tenido muchos ricos que han logrado sus riquezas en el campo, pero también no es el sector campesino el que ha producido más riquezas. Mire, por ejemplo, una de estas firmas que
hace encuestas sobre los hombres más ricos del mundo, los hombres más ricos de Estados Unidos y los hombres más ricos de América. En el grupo de los hombres más ricos del Caribe, dan 4 nombres: Felipe Vicini, Amadeo Barletta y Frank Rainieri. 3 italianos y un español dominicano que es Corripio. Pero fíjate, Vicini tiene un porcentaje en caña. Barletta nunca incursionó en el campo. A principio sí, el viejo, pero el actual no. Rainieri, turismo, aeropuertos, energía y inmobiliaria. Y Corripio en el comercio, en las exportaciones y en la industria. Mucho en la industria Corripio. Pero Hipólito Mejía fue el primer presidente agrónomo. Silvestre Alba de Moya, Paulín Hermosén en la reforma agraria, Carlos Aquino González, un maestro de generaciones, Papote Crespo, Luis Yanguela padre, Juan Pablo Duarte, Tano Acebal, Oliveiro Payat en arroz, Marcelino Vargas en arroz y en ganadería, Gregorio Mora en avicultura, Arturo Viaggi, Pablito Contreras, Ricardo Barceló, José Ramón Peralta, Carlomagno González, Limber Cruz, el doctor Xie, el famoso innovador de variedades en arroz, Don Polín Pérez en mamey, Puerto Plata, Manuel Castillo en aguacate y en habichuelas, Héctor Riseque en cacao, Pedro Bretón, Fernando Álvarez Bogar, Domingo Marte, y que me perdonen porque doña Pola Martínez en mamey. Entonces, que nos perdonen los que hemos olvidado, pero esos no son los únicos. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato.